Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy. La sesión clínica es de inmunología. Quiero agradecer a la doctora en medicina María del Carmen Sara Hernández por su asesoría durante la preparación de esta clase. Soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara y actualmente soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica y a continuación les voy a presentar el caso clínico que pudimos observar en esta rotación. Se trata de una paciente femenino. Esta paciente tiene 12 años. El interrogatorio fue hecho de manera indirecta a la madre y la interconsulta fue solicitada por el servicio de pediatría. La fecha en que se solicitó esta interconsulta fue el 9 de marzo de este año. Esta paciente es originaria y residente de la ciudad de Monterrey. Actualmente tiene como escolaridad únicamente primaria, no se dedica a ninguna ocupación. El estado civil de la paciente es soltera y su religión es católica. El motivo de la interconsulta por parte del servicio de pediatría fue una sospecha de un error innato en la inmunidad, del que vamos a hablar a continuación. Dentro de los antecedentes familiares, que creo que es una de las cosas que más nos deben interesar en estos pacientes con sospecha de inmunodeficiencia, pues tenemos que la madre es adoptada. Entonces, desde aquí hay un foco de alerta porque la madre desconoce obviamente los antecedentes maternos. Ella tiene actualmente 37 años, vive en unión libre, es originaria y residente de Monterrey. Aparentemente es la cuidadora primaria y como escolaridad tiene secundaria. Esta paciente es la gesta 2, la mami ha tenido 5 partos, ninguna cesárea y 0 abortos y aparentemente ella es sana. También dentro de los antecedentes paternos, pues llama la atención que desconocemos antecedentes del padre. Únicamente sabemos que es originario de Puerto Rico, tanto los abuelos como el papá. Sin embargo, este falleció por causas de homicidio a los 31 años. Tiene 4 medios hermanos, ninguno producto de este matrimonio, que tienen 18, 7, 4 y 2 años, los cuales se encuentran aparentemente sanos. Otra cosa que fue importante durante el interrogatorio fue que no había datos, pues no que se supiera de consanguinidad o endogamia. Pero les digo, aquí son focos de alerta porque desconocemos ambos antecedentes de la madre y del padre. Dentro de los antecedentes patológicos refiere tabaquismo negado, el alcoholismo negado, drogas y tatuajes negados, combe negado y no hay ninguna mascota dentro de la casa. No se refieren otros antecedentes por parte de la madre. Y bueno, lo que sí se refieren son antecedentes personales patológicos. Al año 9 meses, esta paciente fue hospitalizada por la presencia de un diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune y se transfundió en esa ocasión gamma globulina. Al año 10 meses, esta paciente, o sea, un mes después de esta hospitalización, nuevamente fue hospitalizada y ahí ya no se trató con gamma globulina, se transfundieron 2 concentrados eritrocitarios y aparentemente fue tratada con esteroides por 6 meses. Sin embargo, estos datos no los tenemos en el expediente porque fue atendido en otra unidad médica. Y es del año hasta los 6 años, no se refieren otros antecedentes, no se refieren otras patologías. Hasta que la edad de los 6 años, la paciente inicia con pérdida del equilibrio y caídas frecuentes. La madre refiere que esto no empezó después del año, que fue exactamente a los 6 años y previo a esto no había presentado ninguna alteración en el equilibrio. Posteriormente, igual a los 6 años, empezó con imposibilidad para realizar la pinza gruesa, es decir, agarraba objetos y se caían de sus manos. Y a los 7 años, esta paciente inició con temblor fino distal en las extremidades superiores, que después se fue extendiendo a las extremidades inferiores. A la edad de los 8 años ya tenía dificultad para la marcha
y entre los 8 y los 10 años la utilización de la silla de ruedas fue importante para su movilización. Cuando hubo esta trayectoria que empezó las caídas frecuentes y la alteración en la marcha, la madre refiere que la paciente caminaba en puntas y lo que hacía era caminar hacia un lado. En vez de caminar más lento, lo que hacía esta paciente es correr y refiere que el cuello se iba del lado derecho. Eso es así como lo refiere la madre. Y hace 2 años, previos a que ingresara con nosotros, refiere la madre que inicia con presencia de tos productiva, no cianosante, no rubicindizante, pero en algunas ocasiones esta tos sí era emetizante. Entonces acudió a múltiples médicos en donde obviamente para aliviar la tos y no hubo mejoría. Permaneció así 2 años previos a su ingreso hasta 3 meses previos con la presencia de tos y ya realmente no se le dio importancia hasta que empezó con presencia de fiebre no cuantificada, pero la madre refiere que en la noche era cuando ella sentía que se elevaba la temperatura. Prácticamente esta fiebre era de predominio nocturno. Y 3 semanas previas al ingreso por la persistencia de la fiebre, y ahora esta interconsulta se hizo en marzo, más o menos fue en época de pandemia, la paciente empezó con datos de dificultad respiratoria, acudió a médico y ahí se encontró saturación del 84%. Por estos datos, por la presencia de la presente pandemia, se decidió llevar a una unidad médica aquí en la ciudad de Monterrey. Se descartó COVID y lo que sí se pudo observar es esta imagen radiográfica, en donde lo que podemos ver es la destrucción del parénquima izquierdo con todo este pulmón izquierdo, con imágenes sugestivas de bronquiectasias en ambos pulmones, y también aquí nos llama la atención la presencia de quizás pequeñas cavitaciones. Otra cosa que llama la atención en esta radiografía es la hiperinsuflación del pulmón contralateral, que incluso hasta empuja al pulmón izquierdo. Pero pues aquí lo importante es la grave afectación de este pulmón izquierdo, que probablemente tiene de evolución 2 años. Con todos estos estudios, con este estudio de imagen y con otros que se realizaron que desconocemos en la unidad médica, se decidió enviar a esta unidad para la realización de una lobectomía. Y es ahí cuando el servicio de pediatría pues pide nuestra valoración. Sin embargo, aquí quiero hacer un énfasis porque la valoración no fue solicitada por algún síndrome. Ellos dijeron, tuvo una neumonía grave, y entonces al tener una neumonía grave que no mejoraba, ellos decidieron solicitar esta interconsulta por la infección, no por los otros antecedentes que la paciente presentaba. Al momento de la exploración física, la paciente se encontraba orientada en tiempo, espacio y persona. Aparentemente no había un deterioro cognitivo y únicamente se observaba disartria. Se encontraba con palidez de piel y tegumentos y la presencia de hipotrofia generalizada. De hecho, tenía una constitución ectomórfica. Y sí pudimos observar la presencia de telangiectasias en ambos ojos de la conjuntiva y observamos la presencia de un nistagmus horizontal. A la vez también observamos la presencia de apraxia oculomotora. A la exploración de los campos pulmonares, lo que pudimos encontrar es que la paciente presentaba disminución de la entrada y salida del aire del pulmón izquierdo, y del lado derecho había estertores gruesos que eran transmitidos. Quisimos apoyarla para que empezara la marcha o para que se sentara, sin embargo, esto no fue posible. La fuerza de las extremidades era de 2 de 5 de las 4 extremidades. O sea, la verdad es que mucha limitación funcional de esta paciente. Este fue un estudio que se realizó en el 2007, porque aquí hay que recalcar que la paciente ya había sido llevada solo en una ocasión al servicio de neurología y ahí se le dio el diagnóstico de ataxia. Estas imágenes se realizaron aquí en esta institución, en donde podemos observar estas dos que podemos observar aquí, las secuencias de esta resonancia en T1, en donde se muestra el cerebelo y el vérmix pues hipoplásicos, lo que coincide pues con la presencia de ataxia.
Y bueno, aquí en esta tomografía de cráneo lo que podemos observar es la hipotrofia difusa del vermis y también de estos hemisferios cerebelosos, que esta fue la primera imagen que se realizó. Después ya aquí en esta unidad se decidieron realizar otros estudios de imagen, de nuevo una tomografía, y en la tomografía de nuevo vemos la destrucción del parénquima del lado izquierdo, la destrucción casi completa del lado izquierdo, el lado derecho con unas presencias de bronquiectasias, pero pues lo que llama más la atención es la alteración en el lado izquierdo del pulmón. Con todo esto se decidió realizar una perfusión pulmonar cuantificada para ver cuál era el procedimiento a realizar. Y se observó que en el pulmón izquierdo la perfusión era solamente del 9.9%, mientras que la del pulmón derecho, si bien se encontraba afectada, la perfusión era mayor de un 90.1%. Entonces, desde aquí podemos ver la grave afectación que se observa en el pulmón del lado izquierdo. Con todo esto, con los antecedentes de la paciente, con las imágenes que no habíamos visto, la clínica que observamos, el antecedente de ataxia, entonces decidimos empezar a observar los estudios de laboratorio y pedir otros. Nos llamó la atención aquí la presencia de la hemoglobina. La paciente presentaba cifras menores de 8. Y otra cosa que nos llamó la atención, y se los recalco aquí, es la presencia de los linfocitos. Recordemos que la linfopenia en pacientes mayores se puede considerar, dependiendo de la bibliografía, por debajo de 3.000 o por debajo de 2.500. Y esta paciente incluso tuvo valores de linfocitos de hasta 533, ¿no? 15 días después del ingreso en 1.034 y un mes después del ingreso de 720. Si bien también le marqué las plaquetas que están alteradas, lo que quiero que ahorita nos quedemos es la presencia de la hemoglobina y la presencia de una linfopenia pues bastante importante. Se decidieron solicitar inmunoglobulinas y aquí les muestro los valores que se encuentran. La IgE y la IgM estaban normales, sin embargo, llama la atención la presencia de una IgA por debajo de los valores establecidos para su edad y también valores de IgG disminuidos para su edad. También solicitamos subpoblaciones de linfocitos y de nuevo, aquí se los pongo con foquitos para que veamos la presencia de la linfopenia por debajo de 2.500. En este caso, nuestra paciente tenía 631. Y vemos cómo la línea celular que incluye los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos, pues también se encuentran por debajo del rango normal para su edad. Y también la línea de los linfocitos B, que se encuentran también por debajo del rango normal para su edad. Hasta aquí tenemos afectación tanto de la línea celular como aparentemente de la línea humoral. Entonces, ya estábamos como integrando este diagnóstico que ustedes de seguro ya lo tienen establecido, pero para hacer más contundente el diagnóstico decidimos solicitar valores de alfa-fetoproteína, los cuales se encontraban en 417, es decir, casi 10 veces incrementados para su edad, o sea, 10 veces por encima del valor establecido. Hasta el momento tenemos estos diagnósticos. Tenemos una paciente que tiene ataxia, una paciente también que tenía telangiectasias, únicamente presentaba telangiectasias a nivel de la conjuntiva, no presentaba telangiectasias faciales o telangiectasias en otras zonas fotoexpuestas. La presencia de la alteración de la linfopenia y también la afectación de las células T y de la afectación de las células B. Como hasta este momento hemos llevado el caso clínico, entonces podemos integrar que se trata de un síndrome de ataxia telangiectasia. Esta es una inmunodeficiencia, un error innato de la inmunidad asociado a síndromes, porque pues obviamente tiene ciertas características y se asocia sobre todo a defectos en la reparación del ADN. Entonces, la revisión que vamos a hacer a continuación es sobre esta enfermedad. Hasta el momento tenemos los diagnósticos de una sospecha de error innato en la inmunidad, es decir, una inmunodeficiencia sindromática que es
ataxia telangiectasia y la presencia de una neumonía complicada. Entonces vamos a dar inicio a la revisión de esta enfermedad. Recordemos que el sistema inmunológico va a atacar a estos organismos y sustancias que van a invadir el cuerpo y por lo tanto van a provocar enfermedades. Una de sus principales funciones es distinguir entre lo propio y lo no propio, pero también es una maravillosa colaboración entre diferentes células y proteínas que trabajan en conjunto para proveer una defensa contra infecciones. Si ustedes nos regresamos un poco con nuestra paciente, vemos que había una afectación tanto de la línea celular como de la línea humoral. Por lo tanto, el riesgo de infecciones en esta paciente es incluso mayor que en otro tipo de errores innatos de la inmunidad por esta alteración de las dos vías. Los errores innatos de la inmunidad se han descrito más de 430 defectos congénitos y estos tienen en común una mayor susceptibilidad a infecciones, autoinmunidad, alergias y la presencia de cáncer. Específicamente, estos pacientes tienen un mayor riesgo de cáncer debido a estos defectos en la reparación del ADN y por lo tanto casi siempre las principales causas de mortalidad y morbilidad son ocasionadas por este tipo de neoplasias. Los errores innatos de la inmunidad se van a encontrar subdiagnosticados. Si bien ustedes los pude llevar un poco de la mano en esta paciente, vimos cómo se diagnosticó la ataxia, pero nunca se pensó en una ataxia telangiectasia como un síndrome, es decir, nunca fue abordada por un servicio de inmunología. Entonces, aunque son raras, cuando se presentan, sobre todo estas que son sindromáticas, que son muy características, debemos saber diagnosticarlas, porque si bien la incidencia y prevalencia puede ser muy baja en países como en los nuestros, va a ser aún más subdiagnosticada si no se conocen. Y bueno, ¿cuándo fue la primera descripción de esta enfermedad? Fue en el año de 1957, año en que surgieron los relojes electrónicos. Lo que pasó es que esta enfermedad, que es ataxia telangiectasia, recibió su nombre común de Elena Border y Robert Sedgwick, quienes describieron los casos de un síndrome familiar de ataxia cerebelosa progresiva, la presencia de ataxia oculocutánea y la presencia de la infección pulmonar frecuente. Ese es el artículo que fue en el año de 1957. Si bien todos ya sabemos que las principales causas de errores innatos de inmunidad o los que más se diagnostican son las deficiencias de anticuerpo, en segundo lugar encontramos pues prácticamente los que están asociados a síndromes. Esta es una epidemiología de la Geoffrey Model Foundation y aquí podemos observar que más o menos es el 11.4% de todos los diagnósticos. Esta otra tabla es del STIMS y aquí vemos que ocupa el tercer lugar, pero pues prácticamente está en el segundo y tercer lugar por la facilidad del diagnóstico, porque son muy características. Hablando específicamente de ataxia telangiectasia, la prevalencia va de 1 a 9 en 100,000 habitantes y las incidencias pueden ser tan altas como en 1 en 40,000 y tan bajas como aproximadamente 1 en 300,000. Y esto sobre todo se asocia con obviamente si el país está en vías de desarrollo o se encuentra en un país desarrollado. Las cifras más altas de diagnóstico obviamente los encontramos en países de primer mundo. Y bueno, ¿cómo se define ataxia telangiectasia? Porque ya hemos hablado mucho, de seguro ya integraron bien, es una inmunodeficiencia combinada grave, se afecta la línea humoral y la línea celular. Hay una ataxia cerebelosa, la cual es progresiva y se va a caracterizar por signos neurológicos, la presencia de telangiectasias y una mayor susceptibilidad a infecciones, así como un riesgo incrementado de cáncer. Y vamos a hablar un poco de fisiopatología, porque para entender todo esto de cómo se producen los síntomas clínicos en el paciente y por qué estos pacientes muchas veces no pueden recibir un adecuado tratamiento, debemos comprender la fisiopatología.
Esta es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, se requieren 2 copias de un gen para que se produzca la enfermedad y aún así se puede presentar solo en un 25% de los casos de los hijos de padres portadores. Esta es una enfermedad que resulta de la mutación que se encuentra en el cromosoma 11, en el gen ATM. La posición es esta, 11q22. ATM es proteína de ataxia telangiectasia mutada. La ATM, que es esta proteína que es la principal en ataxia telangiectasia, va a jugar un papel clave, sobre todo en la reparación de las roturas de la doble cadena del ADN. Si esta no se repara, hay una mayor susceptibilidad pues a cáncer y a otras neoplasias. En la actualidad se reportan más de 500 mutaciones únicas para este gen, para ataxia telangiectasia. La ataxia, la proteína ATM se puede encontrar en 2 formas, tanto en el núcleo como en el citoplasma. En el núcleo va a desempeñar su función primordial, que es la de reparación del ADN, también la formación de las heterocromatinas y la estabilidad y la formación del telómero. En cambio, en el citoplasma va a desarrollar funciones como angiogénesis, pexofagia y homeostasis mitocondrial. Aquí se los voy a especificar un poquito más claro. Cuando hay un daño en la doble cadena de ADN, entonces es ahí donde actúa la proteína ATM y esta necesita fosforilarse y llamar a otras proteínas para tener estas 4 funciones principales que son la detención del ciclo celular, la apoptosis, la reparación del ADN y también la remodelación de las cromatinas. En esta parte aquí queda un poco más claro. Tenemos a la ATM que está aquí en rojo, que se encuentra en el núcleo y tiene 2 formas en el citoplasma, una unida al peroxisoma y otra libre en el citoplasma. Entonces, la ATM primero debe de haber un daño en la doble cadena de ADN. Este daño se puede presentar por radiación, incluso por radiación solar, por cualquier cosa que se produzca un daño en el ADN. Entonces, cuando hay un daño, esta ATM va a funcionar como un sensor, va a generar ciertas alarmas y entonces va a llevar a una rápida fosforilación de otras proteínas que también están involucradas en la reparación del ADN, que son todas estas que podemos observar. Primero, lo que pasa es que H2AX se va a unir pues a esta parte dañada de la doble cadena de ADN y entonces va a llamar a otra proteína, que es esta proteína que es MDC1, que va una vez que se fosforila y se ubiquitina esta proteína. Posteriormente, este complejo, que es el complejo mRN, que está formado por las proteínas NBC1, RAD50 y MRE, va a unirse a esta proteína que es MDC1. ¿Para qué? Para activar sobre todo un sistema de detección y reparación del daño del ADN. Ahí se van a activar otras muchas moléculas, sobre todo BRCA1, BRCA2, que van a ser importantes para la reparación del ADN. También ATM lo que hace es que facilita la entrada, pues el ADN se encuentra compactado y entonces facilita la entrada al cromosoma desdoblando la cromatina y esto lo hace sobre todo por la proteína HP1 que necesita la ayuda de esta otra proteína que se fosforila y se activa, que es CAP-P1. Y bueno, aquí la función primordial en el núcleo es la reparación del ADN. Ahora, también todos estos mecanismos especializados en condiciones fisiológicas como la recombinación meiótica, el ensamblaje de de los receptores de linfocitos T y también de los genes de inmunoglobulinas, van a ser claves para la molécula de ATM. También por esta parte que se produce que no haya linfocitos T, o sea, por esta parte de la reparación del ADN, que no haya una adecuada producción de inmunoglobulinas y pues que estos pacientes puedan tener un mayor riesgo a susceptibilidad por cáncer. Después tenemos, en esta imagen, les muestro, es la misma imagen, pero ahora vamos a hablar acerca de la función citoplasmática.
El ATM siempre o casi siempre se va a localizar en el núcleo, en el 100% de los casos, pero sí se ha observado o sí hay evidencia que sí se encuentra su presencia en el citoplasma. De hecho, en todas las células que expresan ATM, en el 10 al 20% de estas células se va a encontrar ATM en el citoplasma. Entonces, no hay mucha evidencia acerca de la función que ejerce, pero estas son algunas como de las teorías de la señalización del ATM que pueden ayudar a describir algunas de las principales características de estos pacientes. Bueno, primero, la ATM se va a unir al peroxisoma por receptores específicos que son los de importación, que son los PEX. Una vez que se une, PEX lo que va a hacer es que se va a fosforilar y se va a ubiquitinizar y va a permitir la unión de una proteína que se llama P62. P62 va a activar este complejo que es el complejo de autofagosoma y va a producir o va a facilitar que se produzca la pexofagia. Ajá. También ATM activa esta proteína de manera indirecta, que es el TSC2, que es activado mediante la fosforilación y ubiquitinación de estas dos proteínas o este complejo, que es la proteína LKB1 y AMPK2, con la finalidad de inhibir este complejo, que es el complejo mTOR. Y este complejo es un inhibidor de la autofagia. Entonces, miren para cuántas funciones es indispensable ATM. Ahora, nos vamos a ir a otra función, porque ATM también ha demostrado in vivo que puede facilitar la activación y fosforilación de este complejo, que es el complejo AKT, que esta proteína ayuda sobre todo a la captación mediada por insulina por el GLUT4, que es este receptor que encontramos en la superficie de la célula. También en condiciones de hipoxia, mediante la activación y fosforilación de H1F1, lo que hace es activar a esta proteína, o sea, en condiciones de hipoxia, y se empieza, que es VEGF, que lo que hace es la angiogénesis. Y esta, sobre todo, lo que nos va a ayudar, bueno, lo que ayuda es, con este factor de crecimiento endotelial, es que puede explicar sobre todo las anomalías vasculares que observamos en la ataxia telangiectasia, pero también puede explicar la presencia de las tumoraciones que se presentan en esta enfermedad. También, si hay una alteración en esta proteína, que es GLUT4, pues muchos de estos pacientes van a cursar con diabetes por esta proteína. Entonces, hasta aquí ya vemos un pequeño resumen de lo que son la utilización de estas proteínas, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y una de las características de las células de estos pacientes es que se van a relacionar con vías que responden al daño oxidativo del ADN y están siempre activas. Por lo tanto, la célula siempre va a estar en un estrés oxidativo continuo. También dentro de la fisiopatología se ha observado que los telómeros, que recordemos que los telómeros se encuentran, bueno, son estos colores amarillitos, se encuentran, o bueno, más bien son estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas, sobre todo para proteger la información genética. Este es un telómero de manera esquemática en una persona sana y este es un telómero en pacientes con ataxia telangiectasia. Ustedes ven que están muy pequeños. Entonces, hay estudios que han demostrado que estos telómeros se encuentran cortos en pacientes con ataxia telangiectasia y esto va a resultar como una asociación en que haya una inestabilidad cromosómica más importante. Y bueno, esto es hablando, ya hablamos acerca de las funciones, ahora nos vamos a ir con la clínica, que bien, la fisio nos explicó mucho de cómo se va a producir la clínica, pues ya vamos a verlo en la práctica, ¿no? Entonces, aquí tenemos que las principales manifestaciones neurológicas, los niños van a crecer bien hasta 1 o 2 años. Aparentemente su crecimiento va a ser normal. Sin embargo, entre el 1 y los 2 años, estos pacientes empiezan con movimientos anómalos de la cabeza y problemas del equilibrio. Nuestra paciente, lo que refiere la madre es que fue un poco más tardío, fue hasta los 6 años.
Hay un lenguaje confuso, hay movimientos anormales de los ojos, a lo que se le llama apraxia oculomotora, pero también puede surgir, por ejemplo, nistagmus o incluso estrabismo. Y entre los 10 y los 14 años, estos pacientes ya presentan una mala coordinación y a los 14 años ya se cree que el 40 al 60% de los pacientes ya van a tener que utilizar silla de ruedas. En la primera década de vida, lo más característico son las alteraciones en la marcha. Aquí les muestro una imagen en donde podemos observar a un paciente de aproximadamente 3 años con ataxia telangiectasia y vemos cómo hay pues los movimientos son anormales. El paciente utiliza o se apoya de los objetos que están a su alrededor. Ustedes ven que la marcha es de lado, tiende a caminar de puntas, pero vean cómo hay también una alteración. No puede mantener el equilibrio entre la cabeza y el cuello. De nuevo, el paciente de puntas corre, o sea, no camina de manera lenta, puntas y, bueno, la alteración en el cuello, ¿no? Que también es característico de cuando estos pacientes inician con alteraciones en la marcha. En la segunda década, podemos, por los movimientos que se presentan, hay una dificultad para leer, a los 14 años entre el 40 y 60% de estos pacientes utilizan silla de ruedas y también se pueden presentar problemas como disartria y babeo. La mayoría de estos problemas dejan de progresar después de los 12 a los 15 años, sin embargo, aunque dejen de deteriorarse, estos pacientes tienen mayor riesgo de broncoaspirar, de morir, de tener alteraciones oncológicas y pues obviamente pues la presencia de cáncer. Entre las manifestaciones neurológicas, si hay un deterioro neurológico, la mayoría de los pacientes presentan una inteligencia normal. Aproximadamente el 30% de los pacientes van a presentar dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual moderada. Sin embargo, estas dificultades en el aprendizaje se asocian sobre todo a las alteraciones en los movimientos, en la presencia de la coordinación de los movimientos oculares que están constantemente e impiden que el paciente pueda concentrarse. ¿Cuándo aparecen las telangiectasias? Aparecen entre los 3 y los 6 años o incluso durante la adolescencia. Sin embargo, ustedes ven que yo no les mencioné cuándo aparecieron las telangiectasias en esta paciente. Esto sobre todo porque nadie se había dado cuenta de la presencia de las telangiectasias oculares. A pesar de que son muy evidentes, nadie se había percatado de las telangiectasias. Y bueno, hay una dificultad creciente de estos movimientos involuntarios, por ejemplo, la corea, la tetosis y las distonías. Y la pérdida de los reflejos tendinosos de avance distal a proximal, tal como lo presentó nuestra paciente, es característico de ataxia telangiectasia. Esta es una gráfica en donde les muestro cómo son pacientes que son seguidos en el tiempo y vemos cómo es el patrón de deterioro neurológico. Este es el inicio temprano de la enfermedad, alrededor de que el año y los 2 años, y aparentemente no hay una degeneración inmediata. Después, en la fase 2, tenemos una disminución o una degeneración que va siendo progresiva, y después alcanza una fase de meseta, es decir, ya los síntomas se mantienen estables para muchos pacientes, y esto pasa entre los 12 a los 15 años de edad. Y como vemos, el pronóstico de vida de estos pacientes es alrededor de 25 años con un diagnóstico oportuno y con un diagnóstico, y más bien con un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Hay 2 formas de presentación. La forma en que presenta nuestra paciente es una forma clásica, en donde se presentan sobre todo manifestaciones neurológicas, se observan típicamente durante los años de la niñez, y la dependencia de la silla de rueda a los 10 años, como lo tuvimos con nuestro paciente. En esta forma clásica, 2/3 de los casos de los pacientes con ataxia telangiectasia sufren inmunodeficiencia. En este caso tenía alteración tanto de la línea celular como humoral. Hay una enfermedad pulmonar y también, aunque no lo detectamos, esta paciente corría el riesgo de tener más alteraciones de cáncer, a diferencia de las formas leves, donde primero se puede incluso diagnosticar el cáncer antes de la ataxia telangiectasia, porque los síntomas son menos progresivos.
En la neuroimagen, el sello o la imagen característica de estos pacientes es la degeneración o la atrofia difusa del vérnix y también de los hemisferios cerebelosos que afecta a las células de Purkinje, y aquí claramente se observa en la imagen de la izquierda. ¿Por qué preferimos resonancia versus tomografía? Obviamente en la tomografía estamos haciéndole daño a la paciente, es decir, estamos dañando su ADN y ya sabemos que este ADN no se va a poder reparar. Entonces, siempre la resonancia magnética o estudios que no incluyan radiación debe ser la modalidad preferida para visualizar el sistema nervioso central y cualquier otra estructura de estos pacientes con ataxia telangiectasia. Lo que ya les comentaba de las telangiectasias aparecen entre los 5 a los 8 años, no van a excluir su presencia o ausencia, más bien, no excluye el diagnóstico de ataxia telangiectasia y puede aparecer en otras áreas expuestas al sol, sobre todo en segundo lugar cara y en tercer lugar las orejas. También se ha visto en otras áreas fotoexpuestas como por ejemplo los brazos, pero nuestra paciente solo tenía en los ojos y se han observado en lo profundo del cerebro en pacientes mayores de 14 años que presentan este diagnóstico. El ojo y la visión no afecta la visión y la agudeza visual es normal. ¿Qué alteraciones sí podemos tener? Por ejemplo, el estrabismo o también la apraxia oculomotora, el nistagmus, las sacadas hipométricas, que son estas miradas rápidas horizontal, y problemas en la convergencia y la acomodación y anomalías en el reflejo vestíbulo ocular. Aquí les dejo una imagen, o sea, esta es en la primera, son movimientos horizontales normales, es decir, hay una visión, nosotros cuando vemos a los lados no es necesario girar la cabeza, nuestros ojos solo se van de lado. Sin embargo, en una apraxia oculomotora, los pacientes tienen que girar la cabeza para poder observar lo que hay del lado derecho o izquierdo. Giran todo el cuello y la cabeza. Esto es lo que es la apraxia oculomotora, y después del estrabismo es una de las alteraciones visuales más comunes en ataxia telangiectasia. Esta es una gráfica, un estudio que se hizo con pacientes con ataxia telangiectasia, en donde se observan cuáles fueron las principales alteraciones visuales. Con una flecha en naranja les marqué cuáles son estas 7 alteraciones visuales, y estos son cómo van nuestros pacientes alrededor del tiempo. Se otorgó un punto por cada manifestación encontrada en un paciente, y sí hubo una relación entre la edad y la severidad. Es decir, entre menor edad, pues los pacientes casi no presentaban manifestaciones, pero conforme avanzaban, estos pacientes tenían puntuaciones incluso entre 6 y 7. Las manifestaciones se hacían cada vez más evidentes. Bueno, aquí también vemos la presencia de las telangiectasias, que son el 91% de los casos en este tipo de pacientes. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de las manifestaciones inmunológicas, porque más o menos el 70% de los pacientes tienen anomalías del sistema inmunológico. ¿Qué vamos a observar? Casi siempre son deficiencias de inmunoglobulinas, pero también vamos a ver que se asocia a linfopenia. ¿Cuáles inmunoglobulinas van a estar alteradas? IgG e IgA, cosa que nuestra paciente sí tenía. Puede haber un hiper-IgM, o sea, la IgM puede encontrarse elevada, sin embargo, en esta paciente no fue así. El riesgo de desarrollar enfermedades autoinflamatorias también es muy común. Aquí esto es secundario más que nada a la inmunodeficiencia, más que asociado a la alteración o a la falta de la proteína ATM. La principal va a ser una trombocitopenia inmune. Puede haber vitiligo, varias formas de artritis o incluso la presencia de granulomas cutáneos que se creen que se deben a una inflamación alterada. Las manifestaciones pulmonares se presentan en un 25% de todos estos pacientes. Empiezan con tos persistente, congestión en el pecho, sibilancias o incluso que pueden ser síntomas tempranos de la enfermedad. ¿Qué pasó con nuestra paciente? 2 años de evolución hasta llegar al diagnóstico, ¿no? Donde ya casi todo el parénquima del lado izquierdo estaba completamente destruido. La enfermedad pulmonar restrictiva es muy común y se caracteriza por una capacidad vital forzada más baja de lo normal.
Este es otro estudio que se realizó en pacientes adolescentes con ataxia telangiectasia, en donde se observó la función pulmonar. Y lo que se observó es que en estos pacientes la capacidad vital funcional era lo único que se encontraba alterado en este tipo de pacientes, que fueron 10 adolescentes entre un rango de 3 a 11 años. Ahora vamos a hablar del cáncer. Tienen una incidencia muy aumentada de cáncer. De hecho, el 25% de estos pacientes, del 25 al 40, dependiendo de dónde tomemos la bibliografía, pueden desarrollar sobre todo linfomas y leucemias, que van a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes que son menores de 20 años. Obviamente porque esta referencia es porque casi no hay mayores de 20 años. Los adultos van a ser susceptibles a tumores linfoides, que incluyen, por ejemplo, carcinomas de mama, hígado y estómago y esófago. Esta es una tabla que tomé del STIMS que habla acerca de la predisposición al cáncer y cuáles son estos principales tipos de cáncer que se presenta. En primer lugar, linfoma, en segundo, leucemia linfoblástica aguda, el cáncer de ovario, de mama, el gástrico, el melanoma, el leiomoma y también los sarcomas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de detección centradas sobre todo en complicaciones de alto riesgo? Ya vimos que estos pacientes pueden tener alteraciones hematológicas, oncológicas, neurológicas y también endocrinológicas. Por lo tanto, los controles casi siempre se tienen que hacer de manera anual. A nivel de hematológico se debe solicitar una biometría hemática completa anual, perfil metabólico y lactato deshidrogenasa. A nivel de dermatología, hay un examen anual de la piel que se tiene que hacer y ahorita vamos a hablar acerca del cáncer de piel un poquito más porque hay como dos corrientes, unos de los que creen que hay una mayor susceptibilidad a cáncer y otros de las que no. La pulmonar, que tiene que siempre basarse en pruebas de función pulmonar, basales e incluso estudios ante sintomatologías que no sean con radiación. Endocrino, exámenes sobre todo para detectar diabetes y a nivel de la ortopedia, la evaluación anual de la escoliosis. Bueno, ya hablando acerca de la radiación, pues tienen una mayor sensibilidad a la radiación de cualquier tipo. Incluso se cree que también a la radiación solar. En esta bibliografía del doctor DeWeer, que es bibliografía oncológica, dice que en estos pacientes no hay una mayor incidencia de cáncer y por lo tanto pueden afrontar como si no, normalmente la exposición al sol y no es necesario tomar precauciones especiales. Sin embargo, el doctor Stins coincide en que estos pacientes sí deben recibir protección solar y obviamente vigilancia anual para evitar que desarrollen cáncer en la piel. Lo que yo estuve leyendo y en mi conclusión personal es que creo que estos pacientes, obviamente la radiación es un tipo de daño al ADN, por lo tanto obviamente sí tendríamos que cuidar esta parte porque ya vimos que no hay una regeneración. La exposición a rayos X sí debe limitarse a momentos en que sea únicamente necesario y con fines diagnósticos en donde ya no tengamos posibilidad, pero estos pacientes no deberían radiarse. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pacientes desarrollan cáncer y necesitan radioterapia? Aquí es riesgo-beneficio y solo debe realizarse en raras circunstancias y en dosis reducidas en estos pacientes, pues porque en vez de hacerle un beneficio, con la radiación le vamos a estar generando un daño en sus células, ¿no? La alimentación, la deglución y la nutrición de estos pacientes siempre suele ser muy difícil, sobre todo conforme pasa la edad. ¿Por qué? Porque la disfagia es muy frecuente y suele aparecer durante la segunda vida. Al aparecer la disfagia y también al aparecer los problemas para tragar, resulta en un compromiso nutricional porque el proceso de comer se vuelve lento y a la vez también se vuelve difícil. ¿Cuándo vamos a tener señales para un problema para tragar o cómo los vamos a poder reconocer en estos pacientes? Hay asfixia o tos al comer o beber, hay poco aumento de peso durante las edades de crecimiento, hay un babeo excesivo, los horarios de comida se vuelven muy prolongados, 40 a 45 minutos, los alimentos o bebidas que antes se disfrutaban ahora se rechazan, problemas de la masticación y aumento de las infecciones pulmonares por esta falta de coordinación y probablemente por las broncoaspiraciones. El diagnóstico.
nuestra paciente realmente tenía o no tenía ataxia telangiectasia. El diagnóstico se va a confirmar por dos cosas. Una puede ser los niveles elevados de alfa-fetoproteína, que se encuentran más de 10, o incluso pruebas de radiosensibilidad in vitro que demuestren esta alteración en un problema de reparación del ADN, o incluso la demostración por secuenciación genética de una mutación en el ATM que pueda contribuir al diagnóstico. Este debe siempre sospecharse cuando un niño presenta ataxia telangiectasia. O sea, cualquier niño que presenta ataxia telangiectasia debe ser indispensable seguir con el tiempo a ver si no desarrolla otros síntomas e iniciar el abordaje. En este caso, nuestra paciente, el diagnóstico fue probable. Se cumplen 3 de los 4 siguientes criterios. 1, presentó telangiectasia ocular facial. En segundo lugar, la inmunoglobulina A se encontraba por debajo de los valores normales para la edad. Y como pudimos ver, la alfa-fetoproteína también se encontraba muy elevada, más de 400 para la edad. No pudimos demostrar el aumento de la ruptura cromosómica inducida por las células, pero con estos criterios se integra el diagnóstico de esta paciente. O sea, es casi 100% probable porque muchas veces los autores recomiendan que con estos 3 criterios se puede hacer el diagnóstico de ataxia telangiectasia. Posible es cuando solo se presenta la presencia de ataxia cerebelosa y se tiene al menos uno de los 4 hallazgos anteriores, pero nuestra paciente pues presentaba 3. El diagnóstico también va a ser de mucha ayuda, como vimos, la presencia de los estudios de imagen, en donde podemos observar la presencia de atrofia cerebelosa progresiva y esta degeneración cortical. Y bueno, ¿cuál es el manejo y tratamiento? Porque ya hablamos acerca de que hay mucha degeneración, que estos pacientes hay un deterioro importante, pues la verdad es que no se conoce ningún tratamiento que ralentice o detenga la progresión de estos déficits neurológicos o incluso prolongue la vida de los pacientes con ataxia telangiectasia. Pero sí que va a ser importante abordar y que hicimos durante la primera vez que vimos al paciente y que integramos ya el diagnóstico fue la discusión con los padres. Siempre la familia debe tener claro de qué se trata esta enfermedad progresiva, de los riesgos de cáncer y también de radiosensibilidad que siempre deben discutirse en la primera reunión. Pero bueno, entonces, ¿para qué hablé acerca de todo esto y cuál es la finalidad, no? Si la enfermedad no tiene cura, entonces, ¿en qué debe basarse el tratamiento? Y aquí yo les voy a dejar 2 que considero lo más vital para esta clase. 1, en la prevención y el tratamiento de las infecciones y en la detección de precoz de la malignidad, ya que las infecciones y el cáncer van a ser las principales causas de morbilidad y mortalidad. Y el segundo punto es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Va a ser las cosas más primordiales que podemos observar. El pronóstico de vida es bastante corto, de 25 años, pero puede ser tan corto si no se detecta o no se diagnostica al tiempo como hasta de 10 o 12 años. ¿Qué pasa con el trasplante? Porque muchas veces hablamos que los errores innatos de la inmunidad se tratan con un trasplante. Sin embargo, lo que se ha observado en esta enfermedad es que una vez que se trasplanta, la supervivencia deficiente es del 25% durante el seguimiento de 3 años. Entonces, que también se ha visto que si se trasplanta, pues no se va a corregir este fenotipo neurodegenerativo de este trastorno. Quizás se pueda corregir un poco las alteraciones inmunológicas, pero el deterioro neurológico no se va a corregir porque, como vemos, la ATM tiene funciones nucleares y citoplasmáticas, pues que el trasplante no va a corregir, ¿no? Tendríamos que hacer otro tipo de terapia. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden apoyar mientras? Por ejemplo, la utilización de gamma globulina que se hizo en esta paciente, se le transfundió gamma globulina y con esto lo que se espera no es que se cure la paciente, sino que disminuye el riesgo de infecciones recurrentes que, como ya observamos, causan morbilidad y discapacidades importantes. La vacunación contra patógenos, también sobre todo hemófilos influenza y neumococo, mejora el estado de inmunidad de estos pacientes y la esperanza de vida pues va a ser importante
que la ayudemos con el uso de gamma globulina, que se transfundió únicamente en una ocasión en esta paciente. ¿Cuáles son otros tipos de fármacos que pueden ser utilizados? Que son más o menos los antiparkinsonianos y los antiepilépticos, que pueden resultar útiles en la disminución de los síntomas, pero de nuevo, no ayudan en disminuir la progresión de la enfermedad. Y este último medicamento, que fue el inhibidor de la poli-ADP ribosa polimerasa, que son tratamientos que han mostrado actuar sobre el ATM y como que aumentar su expresión, es lo que hace este medicamento, que es olaparib, y no está específicamente desarrollado para ataxia telangiectasia, sin embargo se ha asociado que hay una mejoría leve en este tipo de pacientes. Es un medicamento nuevo que apenas está probando y actualmente está en fase 3. También se ha recomendado la utilización de antioxidantes nutricionales, porque recordemos que hay un estrés oxidativo en las células y estos son los que se recomiendan, que son la vitamina E y el ácido lipoico. Por último, quiero hacer conciencia acerca de esta enfermedad. El día 25 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Ataxia. Este es una fundación que es la EFAT, la asociación que agrupa a las familias afectadas por ataxia telangiectasia en España, y su objetivo es una mayor sensibilización, concientización y ayudar a recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Y bueno, nada más aquí les quiero comentar que hace un mes aproximadamente, bueno, nosotros citamos a nuestra paciente a seguimiento para la aplicación de la gamma globulina. Sin embargo, la madre no quiso continuar con el tratamiento y aproximadamente, no sabemos las causas, pero hace un mes nuestra paciente falleció en su casa. Y pues bueno, hasta aquí la paciente tenía aproximadamente ya, pues cumplió 13 años. Y pues aquí lo malo es que muchas veces, a pesar de que nosotros hagamos conciencia a los padres, muchas veces ellos también se niegan o se cierran a esta enfermedad. Como conclusión, quiero agregar esta frase, que no vamos a diagnosticar lo que no se piensa y no se va a pensar lo que no se conoce. En esta paciente se pensó en una ataxia, pero no se vio más allá, en una niña que presentaba deterioro progresivo, que empezó a desarrollar ataxias telangiectasias. Y bueno, la conclusión es, la ataxia es una enfermedad que resulta en alta morbilidad e invalidez y es invariablemente fatal antes de la tercera década de vida. Siempre es importante la realización de la educación médica para diagnosticar y tratar tempranamente a estos pacientes y brindarles una adecuada calidad de vida, así como proveer consejería genética a las familias de los individuos afectados para esta enfermedad. No me quiero no me quiero despedir sin antes invitarlos a nuestra reunión científica, el Highlights, que se va a llevar a cabo del 9 al 11 de septiembre. Les invito, por favor, a inscribirse. Es un curso con un valor curricular que será específicamente en línea, así que pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla y pues inscribirse. Todavía hay tiempo de inscribirse a los talleres que serán impartidos el 9 de septiembre en línea. Y bueno, muchísimas gracias.